Mi familia quiere que la hija de la infidelidad de mi padre viva conmigo, pero me negué y están viviendo en el caos. Cuando mi familia empezó a insistir en que la hija que mi papá tuvo fuera de su matrimonio se mudara conmigo, supe de inmediato que la respuesta iba a ser no y claro, desde entonces las cosas en casa andan patas arriba. Yo tenía 14 años cuando mi vida se vino abajo. Fue como si de repente todo se partiera en dos. Resulta que mi padre llevaba una doble vida y lo había hecho justo delante de nosotros, como si nada. Detrás de la espalda de mi mamá, había tenido una hija con una de sus empleadas. Cuando nos enteramos, la niña apenas tenía 1 año. Imagina la sorpresa, éramos una familia común, normalita, y de golpe me entero de que tengo una media hermana de la que nunca nadie había mencionado ni una sola palabra. Mi hermano mayor, que por entonces tenía 16, quedó destrozado. Estuvo 1 año entero sin dirigirle la palabra a nuestro papá. Yo, por mi parte, apenas podía sostenerle la mirada. Nunca llegué a saber si mi mamá lo había sospechado todo ese tiempo o si simplemente eligió hacer la vista gorda, para no perderlo. Tal vez fue porque él siempre había sido el que mantenía económicamente la casa. La verdad, todavía me lo pregunto. Lo que sí recuerdo bien es verla aferrándose a él como podía, en terapias de grupo, en consejería, en miles de discusiones que parecían no terminar nunca. Contra toda lógica, siguieron juntos. Y uno pensaría que después de semejante golpe, él cortaría para siempre cualquier contacto con la otra mujer, pero no. Rompió con ella como pareja, sí, pero la dejó en su vida como una especie de amiga. Y, lo más extraño de todo, mi mamá y esa mujer desarrollaron una relación que parecía sacada de un mal chiste, algo así como esposas hermanas. De ahí en adelante, cada fiesta, cada Navidad, cada Pascua, ahí estaba ella. La mujer que había decidido involucrarse con un hombre casado y ayudar a destruir una familia. Y por si fuera poco, también estaba su hija, a la que todos esperaban que yo tratara como si fuera mi hermana. Yo no podía. A mi hermano le tomó años llegar a aceptarla. Incluso dejó de asistir a las reuniones familiares por un buen tiempo. Pero cuando la niña, Ali, cumplió 4, él cambió el chip de la noche a la mañana y decidió que sería su hermano. Hasta hoy sigue sin hablarle a mi papá ni a la mamá de Ali, pero con ella se volvió casi un guardián. A lo mejor suena cruel, pero jamás pude ver a la madre de Ali como algo distinto a la persona que ayudó a romper mi hogar. Y Ali, aunque sé que no tiene culpa de nada, para mí siempre fue un recordatorio viviente de cómo todo se había ido al carajo. Claro, con el tiempo entendí que la culpa fue compartida, pero como adolescente herida me resultaba mucho más sencillo volcar mi rabia en ellas que en mi propio padre. Así que desde el principio lo dije claro, Ali nunca iba a ser mi hermana. Esa postura dejó heridas y tensiones que siguen hasta hoy. Ninguna reunión familiar volvió a sentirse bien después de eso. El caso es que hace poco Ali decidió cambiar de escuela. Algo pasó en la anterior, pero francamente, no me interesa. Aquí, las secundarias suelen ser especializadas, arte, cocina, peluquería, lo que sea. Ella estaba en un colegio académico donde no lograba mantener el ritmo, así que se salió y quiso entrar a una escuela de arte. Y aunque no es ningún prodigio, es buena, decente, digamos. Al final, la aceptaron en un programa bastante respetable. ¿El detalle? La escuela queda justo en mi zona. Mientras tanto, Ali y su mamá siguen viviendo cerca de mis padres, a 1 hora de viaje. Entonces surgió el problema del transporte. Hace 2 días, en una de esas cenas familiares cargadas de tensión, sí, estaban ahí Ali y su madre. Para mi incomodidad eterna, salió el tema, dónde iba a vivir Ali para poder asistir a esa escuela. Al principio todos daban vueltas, como esperando que yo solita me ofreciera. Como no lo hice, lo soltaron de frente, que Ali debía quedarse conmigo durante el año escolar. De lunes a viernes en mi casa, y fines de semana y vacaciones con su mamá. Y escucha cómo me lo plantearon, como si fuera un beneficio increíble para todos, porque resulta que yo también me dedico al arte. De pronto, mi carrera de ilustradora, que hasta ahora todos habían considerado una pérdida de tiempo, se convirtió mágicamente en el ambiente perfecto para su hija. Déjame contarte por qué dije que no, y lo dije fuerte y claro. Primero, hay dormitorios cerca del campus, nada lujoso, pero perfectamente suficientes para una estudiante. Segundo, no me gusta Ali. Nunca lo he ocultado. Compartir ADN no me obliga a sentir algo que no siento. Tercero, mi hermano vive bastante cerca y él sí tiene una relación con ella. Cuarto, una vez, en un momento complicado, le pedí ayuda a la madre de Ali y me la negó riéndose en mi cara, diciendo que no éramos familia. Pero ahora sí lo somos, ¿no? Encima, mi departamento es pequeño. Sí,
Tengo una segunda habitación, pero la ocupa mi mejor amiga. Y ni loca voy a echarla porque de pronto a todos les entró un arranque de culpa religiosa. La presión fue ridícula, que Ali tiene ansiedad, que los dormitorios serían demasiado duros, que yo soy su única hermana de verdad, que hasta Dios quiere que seamos familia. Lo último me hizo reír, porque soy atea. Y claro, me dijeron que mi hermano no podía recibirla porque su novia está embarazada y no quiere extraños cerca. O sea, ¿de verdad creen que voy a deshacer mi vida para acomodar a alguien con quien nunca tuve relación? La cara dura que tienen es increíble. Lo que pasó después fue aún más feo. Apenas dudé un poco, se me vinieron encima todos a gritos, como buitres. Ahí ya no me contuve. Dejé de fingir educación y dije simplemente, no. Ali salió llorando y los demás se quedaron fríos, mirándome como si fuera un monstruo. Me mandaron a irme, y alguien incluso murmuró que yo era tan inmadura que mejor volviera al kinder. Me fui, obviamente. Luego la madre de Ali me escribió y ni siquiera contesté. Mi papá trató de llamarme, pero no respondí. No pienso dejarme manipular con chantajes emocionales ni con gritos. Sé muy bien que Ali no pidió nacer en medio de este caos, pero eso no significa que yo le deba un lugar en mi vida, y mucho menos en mi casa. Eso es lo que pienso. Actualización 1. Cuando llegué a casa esa misma noche, me llevé una sorpresa. Ali estaba en mi sofá, llorando con la cara hundida entre las manos. Estaba hecha pedazos. Mi compañera de piso se me adelantó y me explicó lo ocurrido. Resulta que Ali había llegado buscando verme, y se sorprendió al encontrar a mi amiga en lugar mío. Su primera reacción fue preguntar, casi exigiendo, si mi amiga estaba solo de visita o si ya iba de salida. Ella, tranquila, le explicó que vivía allí. Y en ese instante todo explotó. Ali empezó a subir la voz, a discutir de manera unilateral mientras mi amiga trataba de calmarla, bajarle el tono. Al poco rato, parecía que Ali estaba teniendo una especie de crisis emocional. Mi compañera de piso lo describió como un ataque de pánico, y la verdad no tengo razones para dudarlo. Pero en cuanto Ali me vio entrar, toda su crisis cambió de rumbo. Empezó a gritarme, lanzándome insultos uno tras otro, que era una hermana horrible, que era una mentirosa, un parásito, y la lista siguió. Lo de hermana horrible lo podía entender, no me lo tomé tan a pecho porque en el fondo siempre le dejé claro que no la veía como tal. Pero mentirosa y parásito, eso sí me golpeó. Jamás le mentí y mucho menos viví de ella para que me llame parásito. Aún así, traté de mantener la calma. No quería que todo el edificio escuchara cómo se nos caía la familia a pedazos en una sola noche. Poco a poco logré tranquilizarla lo suficiente como para que pudiéramos hablar. Y fue ahí cuando la verdad salió a la luz. Ali me confesó que Trace, su mamá, a quien voy a llamar así para simplificar, y mi padre llevaban meses usándola como ficha de chantaje. Desde que decidió dejar su antigua escuela, habían estado repitiendo la misma promesa: si sacas buenas notas, vivirás con tu hermana, si no cumples, olvídate. Lo usaban para todo, que si no limpiaba su cuarto, que si no entregaba el celular, hasta le pedían cortar lazos con sus amigos o borrar redes sociales. Básicamente, la idea de mudarse conmigo fue la zanahoria que le colgaron enfrente durante medio año. Y cuando me contó eso, me sentí asquerosamente culpable, aunque yo no tenía ni idea de la manipulación que estaba sufriendo. No dudé de su versión ni un segundo, porque ese era el clásico truco de mi papá. Crecimos con esa táctica: prometer algo grande y luego dejarnos en la incertidumbre hasta que nos desmoronábamos esperando que lo cumpliera. Lo peor fue enterarme de que Trace llegó a decirle que yo ya había aceptado. Que incluso tendríamos una especie de semana de prueba y que después se mudaría oficialmente conmigo. Todo eso mientras yo, desde el primer día, dejaba claro que no estaba dispuesta. Viéndolo ahora, sospecho que su plan era que Ali apareciera en mi puerta y que yo, por cansancio o por compasión, terminara cediendo, como tantas veces hice en el pasado solo para mantener la paz. Pero esa noche, por primera vez en la vida, Ali y yo hablamos de verdad. Sin caretas, sin intermediarios. Y aunque casi la mitad de la conversación fue criticar a nuestro padre, y otra buena parte fue desahogarnos contra Trace, hubo un pequeño espacio en el que hablamos de arte. Y ahí, en ese rincón tan inesperado, encontré algo parecido a una conexión. No quiero exagerar, no significa que de pronto esté lista para ser la hermana mayor que nunca fui. Pero por lo menos, en ese desastre, apareció un rayito de humanidad entre nosotras. Al final, Ali se quedó dormida en mi cama antes de que sus padres vinieran por ella. Yo me senté al lado, exhausta emocionalmente, esperando a que llegaran. Mi papá apareció a las 11 de la noche, molesto porque la niña se había quedado dormida y sorprendido de que yo no la hubiera dejado pasar la noche.
Yo, por dentro, estaba hirviendo. Quería su versión de todo lo que Ali me había contado, aunque ya sabía que no podía confiar mucho en sus palabras. Al menos, me escuchó. Le solté un discurso de 5 minutos sin parar, tan rápido que casi no respiraba. No sé si alcanzó a entender siquiera la mitad. Cuando por fin tuvo oportunidad de responder, lo único que dijo fue que me llamaría luego para hablar con calma. Yo no veo qué más hay que hablar. Mi postura sigue siendo la misma, Ali no puede vivir aquí. Y aunque por un segundo quisiera, ni siquiera tengo espacio suficiente. Actualización 2. Perdón por desaparecer un tiempo. La vida se me vino encima y entre el cansancio y el caos, no encontraba ni el ánimo ni la energía para sentarme a escribir esto. Pero necesito contarlo, aunque no sea el final feliz que muchos esperarían. Al fin tuve esa llamada con mi papá. Y lo que me contó no me sorprendió, pero sí me golpeó fuerte. Traich está en la ruina. Y no lo digo a la ligera. Tiene deudas por todos lados, pidió préstamos que jamás iba a poder pagar y ahora se está hundiendo. El Estado le redujo el sueldo para cubrir parte de esas deudas, y apenas le queda lo justo para sobrevivir. Decidió vender su departamento y mudarse a algo tan minúsculo que cuesta llamarlo apartamento. Su plan original era instalarse en la casa de mi papá, pero gracias al cielo, mi mamá había puesto límites desde hace tiempo. Ella permitió que Trace y Ali se quedaran allí solo en situaciones puntuales, como cuando había reparaciones en el edificio, pero nunca de manera permanente. Así que a Trace no le quedó otra que comprar un estudio ridículo, un cuarto de gallinero glorificado, e intentar meter ahí a ella y a Ali. La lógica de ella debió ser, alguien terminará dando el brazo a torcer y cuidará de Ali. Ese alguien será su hermana. O sea, yo. Mi papá llegó casi rogándome. Prometió que Ali no me iba a causar problemas, que sería fácil, que prácticamente ni la notaría. Pero aunque eso fuera cierto, que no lo es, el espacio sigue siendo un problema real. Le propuse que Traich se mudara con él y que Ali buscara otra escuela, pero mi mamá puso el freno de inmediato. Fue tan tajante que la discusión se convirtió en una batalla campal. Y para colmo, terminó con mi mamá teniendo un ataque de pánico que la mandó al hospital. Esa fue la gota que derramó el vaso. Al final, Ali volvió con su madre. Trace estaba furiosa, claro, pero conmigo, no con ella misma ni con mi papá. Según ella, yo soy la única que puede ofrecerles un hogar de verdad, y si no lo hago, es porque soy demasiado cruel. Y como si eso no bastara, mi hermano se metió en el asunto. Me recriminó por no encargarme de Ali, a pesar de que él tiene su propia casa. Pero como ahora tiene un bebé recién nacido, automáticamente queda absuelto de toda responsabilidad y todo recae en mí. Así que aquí estoy, rodeada. Mi papá sigue intentando desgastar a mi mamá con discusiones eternas, y cuando no discute con ella, me lanza comentarios pasivo-agresivos. Trace me manda mensajes cargados de culpa, y mi hermano apenas disimula su desprecio hacia mí. Y yo estoy considerando seriamente cortar lazos con todos. Me duele, claro que me duele. Nunca pensé que llegaría a este punto, pero honestamente, me está destrozando ver cómo mi propia familia se me pone en contra solo porque me niego a vivir una vida que no me corresponde. Si algo bueno he tenido en medio de todo este infierno, ha sido mi mejor amiga. Probablemente es lo único que me mantiene cuerda. Actualización 3. El jueves pasado, aunque tal vez fue miércoles, ya ni sé, mi mejor amiga llegó del trabajo completamente destrozada. Al principio pensé que había sido otro día brutal en la clínica veterinaria donde trabaja, pero la seriedad con la que me miró me hizo entender que era mucho más que eso. En 15 años de amistad, solo 2 veces le había visto esa cara. Resulta que llevaba días recibiendo llamadas extrañas, siempre cuando yo no estaba. Números anónimos. En cuanto contestaba, la persona colgaba. A veces alcanzaba a escuchar ruidos de fondo, un televisor encendido, niños jugando. Era inquietante, y al final decidió dejar que las llamadas fueran directo al buzón de voz. Y entonces, hace 3 días, Traich apareció en su trabajo. Sí, la mismísima Traich. Entró a la clínica como si tuviera todo el derecho del mundo, en plena hora de comida. Acorraló a mi amiga para hablarle de asuntos urgentes de familia. En realidad, lo que hizo fue soltarle un discurso delirante sobre cómo ella debía hacerse a un lado para que yo pudiera darle prioridad a mi verdadera familia. Y aquí es donde se volvió grotesco. Trace la acusó de permitir mi crueldad por vivir conmigo, en lugar de dejarle su lugar a Ali. Básicamente, le dijo que ella era el obstáculo. Mi amiga, que tiene un carácter fuerte cuando lo necesita, le contestó sin rodeos donde podía meterse sus opiniones.
Le advirtió que si volvía a acercarse o incluso a mirarla raro, llamaría a la policía. Pero Trace no se detuvo. Tuvo la desfachatez de ofrecerle dinero, 2 meses de renta si se mudaba temporalmente y le dejaba la habitación a Ali. Cuando mi amiga se negó, Trace explotó. Empezó a gritar que ella era la parásita, que vivía de mí, que seguramente se acostaba conmigo, y que ninguna amiga real se interpondría entre hermanas. Imagínate esa escena, en plena clínica, delante de clientes y su jefe. Al final tuvieron que sacarla a la fuerza. Mi amiga quedó mortificada, con toda esa vergüenza encima, y yo hervía de rabia. Lo peor vino después. Enfrenté a mi papá esperando que, por una vez, condenara el comportamiento de Trace. ¿Y sabes qué hizo? Intentó defenderla. Con ese tono de cálmate, seamos razonables, me dijo que Trace estaba desesperada, que estaba perdiéndolo todo, que tenía que entender. Yo le contesté que acosar a mi compañera de piso en su trabajo no era justificable, sin importar cuán mal estuviera alguien económicamente. Y entonces soltó la frase que me dejó helada: si hubieras ayudado a tu familia desde el principio, nada de esto habría pasado. Le contesté sin pensar: si hubieras mantenido la bragueta cerrada, nada de esto habría sucedido. Y le recordé que esa era su hija, su responsabilidad, no la mía. Fue ahí cuando todo encajó. Le pregunté directamente si sabía que Trace pensaba acercarse a mi amiga. Se hizo un silencio tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Finalmente, admitió que sí. Que Trace le había dicho que tal vez intentaría razonar con ella. Es decir, él sabía que iba a emboscarla en su trabajo, y no hizo nada. Estaba tan furiosa que apenas podía hablar, y entonces me soltó otra bomba. Mi mamá lleva semanas teniendo lo que él llamó episodios. Desde lo del hospital, se obsesionó con el tema. Se queda despierta hasta tarde investigando la nueva escuela de Ali. Incluso llegó a llamar a la oficina de admisiones haciéndose pasar por su tutora legal para preguntar sobre opciones de vivienda. Mi papá parecía genuinamente preocupado por su salud mental, pero en lugar de conseguirle ayuda, decidió presionarme más. Según él, si yo aceptaba a Ali en mi casa durante el ciclo escolar, mi mamá por fin encontraría paz y todos podríamos superar esto. Era tan obvio el intento de manipulación que casi me reí. Le dije que la salud de mi madre era su responsabilidad, porque todo lo que ella estaba sufriendo venía de sus decisiones. No me iba a hacer cargo de eso. Ahí fue cuando perdió la compostura. Gritó que Ali era una chica de 17 años, no una criminal, y que yo tenía que dejar de llamarla Ali, y empezar a llamarla mi hermana. Lo corregí, medio hermana, y no por elección. Me colgó el teléfono. 2 días después, mi hermano apareció en mi puerta. No entró como siempre, sino que tocó, lo que ya era raro. Se veía agotado, con ojeras profundas. Entre el bebé recién nacido y la depresión posparto de su novia, lo están pasando mal. Por un momento sentí lástima, hasta que abrió la boca. Mi papá había tenido otra brillante idea, que Ali se fuera a vivir con él. Al fin y al cabo, su casa tiene más espacio y él tiene buena relación con ella. Pero su novia se negó rotundamente. Bastante tiene con un bebé y su propia salud como para cargar con un adolescente. Así que, como no, mi hermano decidió culparme a mí. Según él, si yo hubiera aceptado a Ali desde el principio, nada de esto habría escalado. Que su novia no estaría llorando cada noche, que mi mamá no estaría al borde del colapso, que todo se resolvería si yo hiciera lo correcto. Yo le contesté que esto no era problema ni suyo ni mío. Era un asunto de papá, y él debía hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Es fácil divertirse con una amante, pero luego hacerse el desentendido con el resultado. Le dije que era bastante bajo de su parte venir a echarme en cara todo eso. Se enojó aún más. Y fue entonces cuando le solté la propuesta que lo dejó blanco: si estaba tan preocupado por Ali, que se mudara con su novia y el bebé a la casa de mis padres. Así liberaba su casa para que Ali y Trace vivieran allí. La cara de horror que puso fue impagable. Eso es completamente diferente, me balbuceó. Yo tengo una familia de la que ocuparme. Le respondí, yo también. Mi familia elegida. Mi amiga, que ha estado conmigo en todo esto, mientras ustedes esperan que la saque de mi casa para darle el lugar a alguien que apenas conozco. Se fue después de eso, pero no sin antes advertirme que estaba siendo egoísta y que algún día me arrepentiría de apartar a todos. Quizá tenga razón. Tal vez sí estoy siendo egoísta. Pero también parece que soy la única que está pensando con claridad. Y lo que tengo claro es esto: ya cargué suficiente con los errores de mi padre, no voy a repetir esa historia. Mi amiga y yo empezamos a ver la posibilidad de mudarnos a otro barrio,
a un lugar donde mi familia no pudiera encontrarnos. No era solo por escapar de ellos, aunque claro que eso pesaba, sino también porque ambas necesitábamos un cambio. Lo que me duele de todo esto es que, en el fondo, me da mucha lástima por Katie. Ella no pidió nada de esto. Es solo una adolescente atrapada en el desastre que armaron los adultos a su alrededor. Pero sentir compasión por ella no significa que yo tenga que permitir que me pisoteen. Actualización 4. Jamás pensé que volvería a escribir otra actualización, pero parece que la vida disfruta echando sal en la herida. La búsqueda de un nuevo apartamento resultó ser un desastre. Entre el presupuesto limitado, que aceptaran mascotas, mi amiga tiene un gato, detalle que hasta ahora olvidé mencionar, y que el lugar fuera decente, la cosa se complicó mucho más de lo esperado. Pero al final eso terminó siendo el menor de los problemas. Hace 3 semanas, mi amiga llegó a casa con cara de haber visto un fantasma. Yo estaba en medio de una llamada de trabajo y ella entró como si alguien la persiguiera. Terminé la conversación lo más rápido posible, y apenas colgué me soltó lo que había pasado. Resulta que en el supermercado se topó con la novia de mi hermano. Me dijo que se veía agotada, lo cual no me sorprendió considerando lo reciente del parto, más el bebé, la depresión posparto y todo lo que conlleva estar lidiando con mi familia. Lo que debió ser un saludo breve terminó en un colapso en plena tienda. Entre lágrimas, la novia de mi hermano le contó que él la estaba presionando constantemente para que aceptara tener a Katie en su casa. Cada día llegaba con nuevas excusas, que las calificaciones de Katie iban en picada, que estaba deprimida viviendo con Trace en ese mini estudio, que sería solo por un tiempo hasta encontrar otra solución. Pero su novia apenas puede con el bebé y con su propia salud mental, así que la idea la aplastaba. Lo retorcido vino después. Ella creía que yo ya había dicho que sí. Mi hermano le había hecho creer que yo estaba prácticamente de acuerdo en recibir a Katie, solo que poniendo obstáculos con detalles logísticos. Básicamente me pintó como si yo estuviera jugando con la situación mientras una niña sufría. Ella se sentía culpable por negarse, pensando que era la única que estaba deteniendo todo. Mi amiga, por suerte, le aclaró enseguida que nada de eso era cierto y que la historia real era muy distinta. La novia de mi hermano se quedó helada, como si de pronto todas las piezas encajaran y se diera cuenta de que había estado viviendo dentro de una mentira. Pero no terminó ahí. Entre disculpas, confesó algo que nosotras no sabíamos. Mi hermano había estado recibiendo y haciendo llamadas privadas constantemente, siempre saliendo de la casa o encerrándose en el garaje. Ella asumió que era por trabajo, hasta que una noche escuchó parte de una conversación. Lo que oyó fue a él diciendo, lo sé, pero no puedo seguir así para siempre. Ella no sospecha nada, pero la culpa me está matando. Esa misma noche lo enfrentó, y mi hermano se quebró. Resultó que llevaba años enviándole dinero a Trace. Empezó con pequeñas cantidades porque ella le dijo que estaba en apuros y que mi papá no la estaba apoyando lo suficiente. Con el tiempo, las cantidades fueron creciendo a medida que Trace subía la apuesta con sus exigencias. Lo peor, Trace le había asegurado que mi papá no sabía nada, que ya hacía bastante, y que todo debía mantenerse en secreto. Cuando su novia revisó las cuentas, descubrió que mi hermano le había dado más de $15,000 en 3 años. Dinero que debería haber ido al hogar, al bebé, o a prepararse para casarse. Imagínate la furia de mi cuñada. Él le rogó que no dijera nada porque estaba tratando de solucionarlo. Y de ahí venía la presión, necesitaba que Katie viviera con otra persona, conmigo, para que Trace lo dejara tranquilo. En pocas palabras, Trace lo estaba chantajeando, si él dejaba de pagar, pensaba revelar todo a mis padres. Yo no estoy segura de cómo reaccionaría mi papá, pero sé que mi mamá lo tomaría como una traición más. Mi amiga llegó a casa con esta información como si le hubieran arrojado un cubo de agua fría. Mi familia lleva años mintiéndose y manipulándose, cada uno escondiendo algo, y lo único que hacen es hundirse más en el caos. A estas alturas pienso que mi madre debió divorciarse en el mismo momento en que toda esta porquería salió a la luz. Pero no, aquí estamos, atrapados todos por los errores de otros. Decidí llamar directamente a mi cuñada. Al principio dudó en hablar, pero al final soltó todo. Me dijo que había pensado seriamente en dejar a mi hermano, no solo por la plata perdida, aunque eso ya era bastante, sino por la cantidad de mentiras, la manipulación y cómo él la había hecho sentir culpable por querer cuidar su propia salud mental. Me confesó que ya no reconocía al hombre con el que había tenido un hijo. Le dije que ella merecía algo mejor, que nada de esto era culpa suya, y hasta le ofrecí mi sofá si en algún momento necesitaba escapar con el bebé. Se largó a llorar. Me contó que se había sentido completamente aislada, como si toda la familia la juzgara por no aceptar a Katie.
Me preguntó si creía que debía contarle a mi papá lo del dinero, pero le dije que era su decisión y que yo no quería quedar atrapada en medio. A veces siento que mi vida se parece a esas muñecas rusas, destapas una y encuentras otra mentira dentro, y luego otra, y otra. 2 días después, mi papá apareció en mi puerta y me dijo, tenemos que hablar sobre tu hermano. Resulta que él ya sabía de los pagos desde hacía meses. Se había enterado por accidente, porque mi hermano envió un recibo de transferencia al correo de mi papá en vez del suyo. Un error de autocompletar. Mi hermano y mi padre comparten nombre, así que no me parece tan raro. Papá enfrentó a Molly, quien se quebró y admitió que había estado manipulando a mi hermano durante años. Pero aquí viene la parte que me hizo querer gritar, papá había dejado que continuara porque significaba menos presión para él de mantener a Molly y a Ali. Básicamente, estaba permitiendo que mi hermano subsidiara su error mientras él se hacía pasar por el buen tipo que intentaba unir a la familia. Al parecer, vino a hablar conmigo cuando mi cuñada le contó todo. La red de mentiras y manipulación es tan profunda que me marea pensarlo. Papá usando la culpa de mi hermano para evadir sus propias responsabilidades. Mi hermano usando manipulación para intentar forzarme a resolver su problema de chantaje. Molly explotando la culpa de todos para financiar su estilo de vida. Mamá probablemente teniendo crisis porque intuye todas las mentiras, aunque no conozca los detalles. Fue entonces cuando soltó la última bomba, él y mamá están considerando divorciarse. Mamá creo que ha tenido suficiente, y su terapeuta le ha dicho que debe salir del ambiente tóxico si quiere tener una oportunidad de sanar. Ha estado quedándose en casa de su hermana durante la última semana. Así que ahora la relación de mi hermano se está desmoronando. Mis padres van camino al divorcio. Molly probablemente está en pánico porque se le acaba la fuente de dinero, y Ali sigue atrapada en medio de toda esta disfunción adulta. Mi decisión en medio de todo este asunto es fácil, he decidido bloquear a todos los que están mal de la cabeza. Solo he dejado a mi mamá y mi cuñada sin bloquear. Sé que se vendrán meses difíciles si la temporada de separaciones y divorcios realmente comienza. Actualización 5. No creo que sea una conclusión a mi historia, porque hay algo realmente disfuncional en mi familia. No solo en mi hermano, mi madre, mi padre, especialmente él, o Molly, pero al menos las cosas se van calmando para mí. Ellos seguirán con sus problemas, pero planeo mantenerme bastante alejada. Mi cuñada se ha separado de mi hermano. Estuvo viviendo una semana con nosotras y luego sus padres vinieron a buscarla y se la llevaron a vivir con ellos. Para quien dijo que si puedo tener a mi cuñada viviendo aquí, pero no a mi media hermana, la situación es muy diferente. Primero, tengo una relación distinta con mi cuñada. Luego, solo fue una semana, no algo más permanente. Y tercero, puedo dejar vivir aquí a quien yo quiera, y a quien no quiera, no. Mis padres se están divorciando, y mi madre se ha mudado con mis abuelos, más cerca de su familia. No sé cómo estará mi padre, porque desde que lo bloqueé no tuve contacto alguno. Creo que está enojado conmigo, porque dejé a mi cuñada quedarse aquí. Pero para él, la respuesta que di arriba también se ajusta. Con respecto a Ali, aún vive con su madre y ha pedido el traslado a una escuela más cercana. Me pregunto si, cuando mis padres finalmente se divorcien, mi padre las llevará a vivir con él. Creo que sería lo justo después de tanto que ha hablado. Tampoco hablo con mi hermano. Y aunque sé que las cosas no quedarán tranquilas con ellos, al menos con mi limitada interacción en estos momentos, no espero más drama que me afecte directamente. Edición, mis padres están divorciados desde hace 2 meses, quizá más. Pero mi padre no ha llevado a vivir a Molly ni a Ali a su casa. Y eso que la casa familiar la obtuvo él en el divorcio. Como dije alguna vez en algunas de las publicaciones, a mi padre le gusta divertirse, pero no la responsabilidad que conlleva. Me alegra que mi madre se haya divorciado de él y que hasta mi hermano lo haya apartado de su vida.